Bien, entonces, la clase pasada nosotros hicimos un recorrido bastante rápido, pero dedicado a los temas centrales de la teoría pura del derecho, ¿sí? Tomando de alguna manera esta obra de Kelsen como un paradigma o un punto de referencia fundamental para comprender medianamente cuál es su análisis o su propuesta de análisis del derecho y qué es lo que él sostiene en torno a cómo debería ser la ciencia. Desde ese punto de vista, dejamos claro cómo Kelsen define el objeto de estudio de la ciencia jurídica y entendimos que para Kelsen ese objeto está dado por las normas dictadas por las autoridades estatales y que se lo podía ver desde un punto de vista dinámico, desde un punto de vista estático. También nos detuvimos mucho en la estructura de la norma jurídica para Kelsen, siempre pensando en ese esquema que él plantea a partir del principio de imputación, en el que la norma jurídica tiene, por un lado, ¿sí?, un hecho condicionante o una condición, y por otro lado, una consecuencia jurídica que es la sanción, que están unidas por un operador deóntico, una modalidad deóntica, que viene del deber ser, ¿sí? Por eso toda esta discusión con el justnaturalismo que circula en torno a por qué el justnaturalismo, cuáles son las razones por las que el justnaturalismo confunde el mundo del ser con el mundo del deber ser. ¿Se acuerdan? Que dábamos ese ejemplo de la promesa y lo trasladábamos también a la circunstancia del comienzo de la vida y los problemas en torno a, bueno, cómo se confunde a veces la noción biológica de persona con la noción biológica, digamos, de persona, la noción biológica de ser humano, con la noción jurídica de persona y todo lo que eso implica en términos de las discusiones, por ejemplo, sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Bien, entonces la estructura de la norma que él señala es esa que la clase pasada discutimos y que había algunas de las preguntas que ustedes hicieron muy interesantes en torno a, bueno, qué pasaba con las normas o las disposiciones que están en el ordenamiento jurídico que no tienen sanción. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Alguno de ustedes, creo que fue Franco, el que planteaba esa pregunta, que es muy cierta y muy aguda, ¿no? Porque esto le ha merecido a Kelsen críticas serias y respuestas por parte de Kelsen. Entonces, ahí un poco habíamos quedado la última clase, ¿sí? En esa estructura de la norma, en la teoría del hecho ilícito que plantea Kelsen y en cómo se podía discutir la propuesta de la estructura normativa desde otras miradas. En ese sentido, vamos a ver que el desarrollo que hace Hart en el libro El concepto de derecho va un poco por este sentido o intenta avanzar en este sentido, cuestionando una idea que él atribuye, ¿no?, y que ha desarrollado Austin, ¿sí?, Austin, y que en gran medida tiene que ver con la propuesta que él señala también. Por eso Hart, a lo largo de toda la obra, y ustedes lo van a ver en este capítulo que tienen, se refiere a el modelo de las órdenes respaldadas por amenazas, ¿sí? Orden respaldada por amenaza tiene que ver con esto, ¿sí? La norma jurídica prescribe una determinada conducta y respalda esa orden con una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza de la sanción, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de la orden respaldada por amenaza a la que se refiere Hart tiene que ver con esto, con que el ordenamiento jurídico, conforme a esta teoría que hasta aquí vimos, estaría compuesto simplemente por esto, por normas jurídicas que contienen órdenes respaldadas por amenazas. ¿Cuál sería la orden si nosotros pensamos en lo que vimos en la clase pasada? Bueno, la orden de una norma jurídica que establece que está prohibido estacionar en los lugares donde el cordón está pintado de amarillo, ¿sí? La orden, ¿no?, y el que lo haga tendrá una sanción de, no sé, 5.000 pesos a 10.000 pesos. Bueno, la orden es precisamente no estacionar en los lugares en los que el cordón está pintado con amarillo, que nosotros le llamamos normas secundarias, ¿sí? Que él se le llama así, nosotros lo enseñamos así también en teoría general, porque de la prohibición deriva la conducta obligatoria, ¿se entiende? Es decir, de aquello que está prohibido yo derivo lógicamente la conducta obligatoria, por lo tanto, ¿no?, es la negación de esa primera premisa. ¿Qué sucede? Encontramos una orden. La orden es esto, no estacionar en el lugar que está pintado, el cordón está pintado de amarillo. La orden es no matar, la orden es no apoderarse legítimamente de una cosa ajena, la orden es cumplir los contratos, la orden es, bien, todas las obligaciones que emergen del ordenamiento jurídico. Y la amenaza es la sanción, en la estructura que nosotros hasta aquí pensamos de la mano de Kelsen. Hart va a plantear algunas objeciones que tienen que ver mucho con lo que ustedes desarrollaron, lo que ustedes preguntaron
en la última clase, por eso me parece pertinente que enganchemos desde ahí. Bien, entonces, ¿por qué critica Hart a esa idea de que el derecho está compuesto, o el derecho es un conjunto de órdenes respaldadas por amenazas? En primera instancia, por algo que juntos pensamos en nuestro último encuentro, y es esto de, bueno, parece un modelo aplicable para el derecho penal. Si las normas de derecho penal, aquellas que establecen, ¿no?, que tipifican conductas y que de ese modo, ¿no?, establecen las conductas delictivas, tienen la estructura que nosotros vimos. Es decir, tienen esa estructura de él que mataría a otro, que se apoderará ilegítimamente, etcétera, tendrá una pena de. Entonces, Hart señala con claridad, bueno, ese modelo sirve para las normas penales, pero no para el resto de las normas que integran un sistema jurídico. Por eso, la propuesta con la que discute Hart no logra, desde su punto de vista, capturar adecuadamente normas, por ejemplo, que confieren potestades. Es decir, la potestad de decidir, el juez competente para decidir estos casos es este, y por lo tanto la norma jurídica le atribuye la posibilidad, la potestad de decidir una controversia. Ahí no hay sanción. Es decir, en las normas de competencia no hay sanción. Simplemente establece, bueno, en estos casos que sucedan en este territorio, en esta materia, en este tiempo, el juez competente es A, ¿sí?, por todas estas circunstancias que atribuyen la competencia. No hay sanción, simplemente es una norma que le confiere la facultad de decidir a este juez y no a otro. Pero no hay sanción. ¿Cuál sería la sanción? ¿No? Estoy hablando de Hart. Ahora vamos a ver qué contestaríamos de esto. Lo mismo sucede con las normas que confieren la potestad de legislar. Es decir, si nosotros vamos a la Constitución, artículos 79, 80, 81, que establecen el procedimiento de sanción de leyes, prevé el texto constitucional, bueno, el poder legislativo a través de sus dos cámaras tiene la potestad de crear leyes, ¿sí?, con la intervención del poder ejecutivo también cuando las promulga las públicas. Pero no establece una sanción, establece un mecanismo, un procedimiento y una competencia para legislar. Todo el artículo 75 de la Constitución, que habla de las competencias del Congreso, no tiene sanción, simplemente fija sus competencias. O el 99, que habla de las competencias del Poder Ejecutivo, lo mismo. Bien, y después, de igual suerte, corren las normas que prevén la posibilidad o el derecho de crear o modificar relaciones jurídicas. Es decir, las normas del Código Civil y Comercial establecen la posibilidad de que dos o más partes creen, ¿sí?, derecho y por lo tanto constituyan una relación jurídica de la que surgen derechos, obligaciones, etcétera, no establece ninguna sanción. ¿Sí? Yo siempre digo el artículo 1197, pero porque era del Código Viejo, que era el que regulaba la autonomía de la voluntad, que me quedó grabado, ¿no? Que decía, bueno, la autonomía de la voluntad, si lo que las partes acuerden es como la ley misma para ellas. Y el 1198 era el de la buena fe. Si no me equivoco, más jugos que quizás. Eran 1197 y 1198, me parece. Bueno, ahora tendrán otros números, pero son los artículos que le confieren a las partes, es decir, a los sujetos de derecho privado, nos confieren a todos la posibilidad de crear o modificar relaciones jurídicas, y de celebrar un contrato de compraventa, un contrato de locación, de modificarlo. Esas normas, desde la posición de Hart, no tienen sanción, por lo tanto no quedan capturadas por la estructura que veníamos viendo de orden-amenaza. ¿Se entiende? Bien. Y después él dice tampoco es suficiente respecto de otras reglas jurídicas que difieren de las órdenes en su modo de origen. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a ver cómo el propio Hart también cuestiona la teoría de la norma hipotética fundamental. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la última clase también intentamos juntos buscar allí la flaqueza de la teoría kelseniana en esa norma hipotética y también llegamos a la conclusión de por qué Ross lo denominaba cuasi positivista, ¿se acuerdan? Porque en definitiva terminaba derivando toda su teoría de la validez en una norma que es extrajurídica, que no tiene, que no es dictada por una autoridad competente, que no es positiva. Bien, entonces Hart sintetiza estas críticas y va a dar una respuesta o va a proponer una salida. En el texto que ustedes tienen, y esto es un desafío para nosotros, que siempre queda inconcluso, ¿no? Porque tenemos distintas opciones a la hora de ofrecer bibliografía. Para ofrecerles un texto de Hart y ustedes lean a Hart por Hart mismo, tendrían que leer toda la obra, es decir, todo el concepto de derecho. Elegir un capítulo es como elegir un capítulo de la teoría pura, ¿sí?, que sintetice todo lo que está allí,
es imposible. Por eso yo la teoría pura se las colgué completa y creo que, no sé, leyendo el capítulo 1, el 2 o alguno donde habla del objeto de la ciencia del derecho, ustedes pueden entender. Pero acá sucede lo mismo con Hart. Hay un capítulo subido donde él habla de las reglas primarias y las reglas secundarias, pero nos quedan afuera muchas cosas para entender realmente su posición. ¿Me explico? Pero decidimos, en lugar de darles un articulito que escribió X persona haciendo un resumen de Hart, preferimos que por lo menos en esta instancia lean una vez algo de los propios autores, ¿sí? Es decir, lean directamente de Hart, lean directamente de Kelsen, lean directamente de... Con el riesgo de que esto sea más difícil, sí. Con el riesgo de que les implique un desafío, sí. Con el riesgo de que no se anoten acá y vayan a otro lado a rendir libre, también. Pero bueno, preferimos asumir ese desafío porque la idea es que puedan extraer del texto nociones generales y que se tomen su tiempo para resolver los trabajos, ¿sí? A partir de una lectura detenida y tranquila. Es decir, no es que queremos que memoricen de pe a pa todo lo que dice Hart en este capítulo, pero les advierto que por ahí hay cosas que se escapan o que ustedes no las llegan a enganchar porque falta toda la obra. Elegimos un capítulo como una referencia. ¿Se entiende? Bien. De todos modos, si quieren, o sea, profundizar algo, aclarar algo, me pueden pedir. Yo no quiero sobreabundar de material, porque si empiezo a mandar cosas, después se torna por demás de complejo, pero si alguien tiene alguna duda y quiere profundizar algo, me puede pedir, y hay muchos autores que han trabajado sobre Hart con claridad y lo pueden explicar también. ¿Está? Bien, esa es la aclaración de por qué el texto que tiene. Vamos a ver entonces cuál es la salida que nos presenta Hart. La salida, ahora voy a ver algo de la diapositiva anterior, pero prefiero plantearles las dos miradas y después retomamos. La salida para Hart es entender que, en definitiva, el ordenamiento jurídico no está compuesto solo por estas órdenes respaldadas por amenazas, es decir, por normas que prescriben un determinado curso de acción, una determinada manera de comportarse, sino que en todo ordenamiento jurídico, además, hay otro tipo de normas. ¿Sí? Las reglas primarias para Hart, hago la aclaración por las dudas entre paréntesis, Hart está utilizando la denominación regla como sinónimo de norma, ¿sí? Para nosotros. En Kelsen no es sinónimo, ¿sí? En Kelsen no es sinónimo porque ya vimos que una cosa es la norma jurídica para Kelsen y otra es la regla de derecho. ¿Tá? La norma jurídica para Kelsen es la disposición de la fuente, ¿sí? Es el artículo 1197 del Código Civil. La regla para Kelsen es la que se produce desde la ciencia del derecho, ¿sí? La que hacen los juristas, ¿entiendes? Interpretando o dándole un sentido a esa norma jurídica. Está claro por las dudas, ¿sí? Porque eso es algo bien propio de la teoría kelseniana. En el resto de los autores, en casi todos, regla es utilizado como sinónimo de norma o como una de las formas que adopta la norma. Porque a veces la norma puede ser una regla o puede ser un principio. Eso lo vamos a ver después. Bien, hecho esta aclaración, entonces piensen por ahora como sinónimos, para no confundirse. Las reglas primarias para Hart son aquellas con las que está discutiendo, ¿sí? Son las que prescriben, las que establecen una obligación. Entonces, la regla primaria sería esto, ¿no? El que estacionare su vehículo en un lugar donde el cordón está pintado de amarillo tendrá una multa de 5.000 pesos a 10.000 pesos. Esa es una regla primaria. El que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión. Eso es una regla primaria. El que incumple el contrato tiene la obligación de reparar el daño causado. Eso es una regla primaria. Establece una obligación. Prescribe que yo no estacione en el lugar pintado con amarillo, yo no mate, yo cumpla el contrato. Prescribe, es decir, ordena un curso de acción. Esa es una regla primaria. Pero como Hart señala en su teoría que esto es insuficiente, es decir, que evidentemente entenderá el derecho solo como reglas primarias, no alcanza a capturar toda su complejidad, porque hay otro tipo de normas, ¿no? Otro tipo de reglas que no quedan incluidas en esa idea, en esa estructura, él incluye otro, o él desarrolla, presenta otro tipo de reglas que son las secundarias, ¿sí? Que están ahí abajo en la pantalla. Dentro de las reglas secundarias hay tres tipos de reglas fundamentales para la regla de reconocimiento, que es una, las reglas de cambio y las reglas de adjudicación. ¿Qué características tienen? Bueno, vamos a empezar un poquito de abajo hacia arriba para que esto tenga un poco más de...
Las reglas de adjudicación se vinculan directamente con lo que señalamos recién en torno a la asignación o el otorgamiento de potestades. ¿Sí? Una regla que otorga potestades, es decir, que asigna derechos, no es una regla que obliga, sino una regla que prescribe un curso de acción. Simplemente me permite a mí, como juez, por ejemplo, fallar en este tipo de causas. Es decir, me adjudica competencia. O le adjudica competencia a el Poder Legislativo para sancionar una ley. Es una regla de adjudicación, de atribución de una potestad. O le atribuye potestad, por ejemplo, al Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia, artículo 99, inciso 3. O le atribuye potestad a los jueces de pequeñas causas para decidir cuestiones en el marco de esta cuantía, ¿sí? De esta cantidad de unidades de luz, o cuestiones, por ejemplo, no sé, vinculadas a la locación, que creo que es competencia material también. Bien, ¿está? Entonces, adjudican competencias, adjudican potestades, ¿sí? A los juzgados de circuito, a los juzgados de distrito, a los tribunales de responsabilidad extracontractual, ¿sí? Al presidente, al legislador, al gobernador, al intendente, le atribuye una potestad. Las reglas de cambio son aquellas que prevén la posibilidad de transformar el derecho tal como está actualmente rigiendo. Fundamentalmente tienen que ver con aquellas que les permiten a las partes o a los particulares crear nuevas normas, es decir, introducir nuevas normas al sistema jurídico y por eso precisamente lo transforman, lo cambian, lo modifican. Es decir, que nosotros podamos contratar, que nosotros podamos celebrar determinados acuerdos y por lo tanto de esos acuerdos surjan nuevas relaciones jurídicas, implica que introducimos cambios, ¿sí? En el sistema. Cambios que tienen que ver con esto, ¿no? Con que podamos transmitir la propiedad, con que algo que hoy es mío, mañana sea tuyo, o que podamos cambiar nuestro estado civil, ¿sí? Que podamos a partir de la firma de un instrumento, ¿no? Pasar del estado civil soltero al estado civil casado. ¿Se entiende? Bien. Entonces, las reglas de cambio apuntan a esa transformación dentro del sistema. Y las reglas de reconocimiento, la regla de reconocimiento, es aquella que viene un poco a suplantar a la norma hipotética fundamental. Pero a diferencia de la norma hipotética fundamental, la regla de reconocimiento es una norma positiva. Y es precisamente en la que se reconocen, ¿sí? Por eso se llama así, el resto de las reglas. Es decir, la que establece las condiciones que deben reunir las otras reglas para ser reglas. ¿Sí? De esta manera se soluciona el problema de la validez en Kelsen. ¿Sí? Mientras que Kelsen iba a la norma hipotética fundamental, Hart dice, bueno, hay una regla de reconocimiento que es la que establece cuando una norma jurídica es una norma jurídica. Simplemente. Esa es la regla a la que se reconoce entonces la validez de un sistema jurídico. Esto está planteado en términos abstractos o en términos generales porque estamos incluidos en el marco de la teoría general. ¿Sí? Si no, quizás Hart diría, bueno, las reglas de adjudicación son las reglas de competencia de los jueces, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, las reglas de cambio son las que regulan la posibilidad de ejercer la autonomía de la voluntad, las reglas de reconocimiento son las normas constitucionales. Como él no se está refiriendo a un sistema normativo particular, sino que está proponiendo una mirada desde la teoría general, bueno, sugiere estas denominaciones que desde su punto de vista explican de mejor modo las normas que integran un sistema. ¿Sí? Explican de mejor modo ese funcionamiento. Por lo tanto, en resumidas cuentas, tenemos esta diferencia determinante entre Kelsen y Hart, o entre, bueno, la discusión que él plantea con Austin, que Austin también ha formulado algunos avances concretos en materia de lenguaje y derecho, por ejemplo, pero la respuesta a la idea de que el derecho está compuesto por órdenes respaldadas por amenazas, esa respuesta contiene una propuesta que es la que acabamos de describir. No hay solo órdenes respaldadas por amenazas, sino que hay reglas primarias y hay reglas secundarias. De Hart hay mucho más para decir. Guastini, por ejemplo, sostiene que quizás la propuesta más interesante o quizás el aporte más significativo de la teoría hartiana es una distinción que hace Hart entre los aspectos o el punto de vista interno y el punto de vista externo de las normas jurídicas. No sé si alguien leyó el texto y lo vio a esto, pero está planteado en
en una parte donde él habla de la obligación jurídica, está planteada esa diferencia entre el punto de vista interno y el punto de vista externo de las normas jurídicas. Y se los digo simplemente para que tengan una idea general. Para Hart, todos los autores que hasta ese momento, ¿no?, se refirieron a la norma jurídica, lo hicieron desde el punto de vista externo. ¿Qué quiere decir estudiar la norma jurídica desde el punto de vista externo? Bueno, pensarla exclusivamente como, o desde la óptica de un tercero, y de alguien que no participa del sistema jurídico. Por lo tanto, está desprovista de la significación que le dan las partes a esa norma jurídica. Las partes, digo, como los integrantes del sistema. El punto de vista externo en el estudio de las normas jurídicas para Hart, lo único que permite hacer es describir regularidades. Es decir, bueno, esta es la regla, las personas la cumplen, no la cumplen, si no la cumplen hay estas probabilidades de que se aplique una sanción, por lo tanto, ¿no?, de esa manera funciona la obligación a partir de cuáles son las probabilidades de que reciba la sanción o no la reciban. Bien, esa es una mirada desde el punto de vista externo. Pero Hart agrega que también es importante pensar a la norma desde el punto de vista interno. Y esto implica entonces analizar no solo la generalidad, ¿no?, y el aspecto o la óptica que tiene un tercero, un no participante, sino también detenerse en la mirada del participante, es decir, de aquel que vive la norma. Y para nosotros sería, bueno, de las partes de un contrato, del juez, del abogado, es decir, de quienes realmente viven la norma, y ver cuál es la significación que le dan ellos. Entonces, ahí es donde Hart introduce la diferencia entre el punto de vista externo y el punto de vista interno en el estudio de las normas jurídicas, que para algunos autores es una gran contribución porque quiebra, ¿sí?, quiebra la mirada positivista tradicional que consiste, como ya vimos cuando estudiamos ciencia, cuando estudiamos epistemología jurídica, ¿no?, que consiste solo en observar los fenómenos y describirlos. Es decir, bueno, ¿no?, la mirada positivista tradicional observa un determinado sistema jurídico, cómo está compuesto, ¿no?, qué pasa con las reglas, cuál es el grado de cumplimiento, de observancia o no, y nada más. Pero no se involucra desde el punto de vista interno. Hart introduce eso, que va a ser un aporte interesante para las miradas realistas posteriores, ¿no?, que intentan pensar a partir de cómo piensa el juez, de cómo piensa el jurista. ¿Estamos? Bien. Es complicado, entiendo esto, pero me interesa que ustedes lo piensen desde la oposición o qué le suma esta mirada a las que vimos antes, ¿no? Y de ese modo contemos en nuestro haber con un dato más dentro de las teorías biofilosóficas más importantes, al menos aquí en Occidente. Bien, ¿alguna pregunta sobre Hart? ¿Alguna duda? ¿Más o menos se entendió la diferencia con el modelo de órdenes respaldadas por amenaza? Esto tenía que ver con lo que plantearon ustedes en la última clase, ¿sí? La idea de qué pasa con las normas que no tienen sanción. La respuesta de Kelsen, como yo les presenté, era que en definitiva esas normas que no tienen sanción son una suerte de fragmento o una suerte de parte de una norma más grande, ¿sí?, una norma más general, que sí tiene la sanción. Entonces podríamos decir, bueno, esa norma que le atribuye competencia al juez es una norma sin sanción. Entonces no encaja la teoría kelseniana. Kelsen diría, bueno, sí, pero si el juez se excede de su competencia, tiene una sanción, que es precisamente que su sentencia sea, que no surta efecto, ¿sí?, que se prive de efectos a ese acto jurídico. O si el juez no asume su competencia, es decir, hace caso omiso al deber que tiene de resolver, bueno, tendrá una sanción también por incumplir su deber de resolver. ¿Me explico? Entonces, Kelsen responde esto desde esa mirada. Y bueno, se trata de una norma que no tiene sanción, pero forma parte de una más amplia que, en definitiva, sí sanciona la conducta que se escapa de lo prescrito. ¿De acuerdo? ¿Vamos más o menos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Nada? Bien. Bueno, vamos entonces, si no hay nada sobre Hart, Hart es positivista, ¿no?, por supuesto, vale la aclaración, pero es una mirada alternativa a la que hizo. Vamos entonces a hablar un poco de realismo jurídico.
Ya entonces trabajamos el naturalismo en una de las clases iniciales, hablamos del positivismo jurídico a partir de la voz de Kelsen y de la voz de Hart. Y ahora vamos a hablar de esta teoría que nosotros llamamos a veces como una teoría bisagra, ¿sí? Porque de algún modo actúa como un quiebre entre estas miradas tradicionales que persisten, que siguen teniendo vigencia, y otras que tratan de poner el acento quizás en el hecho social o comprender que la norma no es una entidad abstracta, sino que es precisamente es un hecho, como dice Guastini, es un hecho y por lo tanto hay que analizarlo desde ese punto de vista. Bien, el realismo jurídico entonces tiene algunas tesis que comparte con el positivismo jurídico y otras que lo diferencian, o que diferencian a los autores realistas. ¿Qué comparte el realismo con el positivismo jurídico? Bueno, niega la existencia de un derecho natural. En eso están de acuerdo. Y cuando digo niega la existencia del derecho natural, me refiero a que entonces no hay posibilidad de que se produzca derecho en lugares que no son los propios del Estado, a priori. Después veremos si esto supone entonces la intervención de los jueces o solo del legislador, pero no hay un derecho por fuera de los márgenes del Estado, ¿no?, que circule por el andarivel de la naturaleza de las cosas o de la razón humana o de la teología. Bien, entonces niega el derecho natural. Distingue entre jurisprudencia expositiva y la jurisprudencia sensorial, que es el derecho tal como es en la realidad y el derecho como debería ser, ¿sí? O sea, eso lo distingue también el realismo. Es decir, una cosa es el derecho como está planteado y otra es cómo debería ser. ¿Se acuerdan que Kelsen en la primera página de la teoría pura dice que el objetivo de la teoría pura es describir cómo el derecho es, sin importarle cómo debería ser? Bueno, acá también el realismo diferencia. Una cosa es lo que tenemos y otra es cómo nos gustaría que sea. ¿Sí? Son dos circunstancias distintas. Y después, como tercer punto de acuerdo, el realismo rechaza también la existencia de una obligación objetiva de obedecer el derecho. Es decir, el conocimiento de las normas no implica ninguna obligación de obedecer. Esto un poco tiene que ver con lo que vimos con Kelsen, ¿no? De cuál es el motivo por el cual hay que cumplir con las normas y que Hart lo trabaja también en ese capítulo que nosotros le dejamos y que distingue entre estar obligado y sentirse obligado, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias que cambian entre sentirse obligado frente a algo, como un estado psicológico, y el estar obligado efectivamente, ¿no? ¿Cuál es el peso que allí tiene la coerción y las posibilidades reales de que se aplique la sanción? Bueno, ahí de ese modo incide entonces esta distinción. Bien, entonces vamos a las diferencias que podríamos registrar entre el realismo y el positivismo jurídico. Ya sabemos que están de acuerdo en esto, ¿no? Que separar el derecho natural y el derecho positivo y negar la existencia del derecho natural, hacer esa distinción entre lo que el derecho es y cómo debería ser. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué los distingue? Bueno, hay algunos autores realistas o hay algunas corrientes realistas que se plantean o que se proponen una mirada mucho más escéptica frente a las normas jurídicas. ¿Qué quiere decir que uno sea escéptico frente a la norma jurídica? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué significará ser escéptico frente a la norma jurídica? Que no siempre se va a aplicar, digamos. ¿Qué es ser escéptico? Bueno, eso lo saben. Vamos, ¿qué les pasa hoy? Están callados. No creer en algo, pero ¿Qué ¿cómo no creer significará ser en escéptico frente a la norma jurídica? Valentina, vos estás hablando, no te escucho. Debo tener un problema de audio. A ver, espérame que... Dejarlo compartir un toque y... Puede ser mi internet igual. No, que ser escéptico es no creer, pero... Vale. Valentina, repetímelo por favor, porque no escuchaba. Que ser escéptico es no creer, pero ¿cómo no se puede creer en la norma jurídica? Bien, a ver, ¿qué te parece? ¿Cuál podría ser una respuesta? ¿Por qué uno podría ser escéptico frente a la norma jurídica? Porque puede no creer en su validez o en su... Bueno, el concepto de validez es un concepto que está muy discutido en el realismo jurídico, pero ¿qué más? ¿A alguien se le ocurre otra cosa?
Está bien, no está mal, ¿eh? O sea, la idea de la validez, de discutir la validez. Pero ¿qué más nos puede generar escepticismo en relación con la norma? Puede ser relacionada a la duda de la vigencia del derecho. A ver, Santiago, dale, a profundizar un poquito. Bueno, es medio complicado, pero puede estar Bueno, bueno. relacionada. Sí, no, ya sé, también está relacionada a la validez, pero creo que la validez está más tenido en cuenta del cómo se lleva adelante el proceso de formación de la norma. Y la vigencia es relacionado a si las personas en la cual la norma la cumplen o no la cumplen, de qué manera o no. Creo que está más relacionado a eso. Bien, está muy buena tu apreciación porque esa es la mirada de Ross. Es decir, Ross habla de la vigencia, ¿sí? Para Kelsen es lo mismo, es decir, para Kelsen están a priori, ¿no? Después hicimos alguna aclaración sobre qué pasaba con la validez y la eficacia. Pero esa idea de la vigencia, de la validez y de la existencia están bastante solapadas, ¿no? Bueno, la norma existe cuando es dictada por la autoridad competente, conforme el procedimiento establecido por la norma superior. Esa existencia le da validez a priori, que él se lo dice, la validez es un modo específico de existencia, y está vigente, es decir, no hay discusión sobre esto, hasta que no se la derogue está vigente. Pero la observación que hace Santiago es muy válida dentro del realismo jurídico, porque ya vamos a ver qué es lo que dice Ross sobre la vigencia. Él dice, bueno, cuidado porque la norma no es que está vigente solo porque el legislador, ¿sí?, haya puesto la firma o haya levantado la mano aprobándola. No es solo eso. Bien, es un punto. Pero ¿qué más? ¿Qué es aquello que puede no conformarnos de la norma jurídica para tornarnos escépticos? Quizás cuando se le da la libertad a los jueces de que puedan de alguna manera hacer lo que quieren con la norma. Muchas veces lo vemos como un formalismo que tiene como ciertas propiedades, pero a final de cuentas en muchos casos se le deja la voluntad del juez de poder decidir y eso hace que de alguna manera se debilite la norma. Bien, está súper orientado, pero es como que, a ver, no sé cómo explicarlo, es como que fuiste en el camino inverso, pero está bien, o sea, llegaste a la conclusión, es decir, bueno, el juez a través de su activismo, podríamos decir de alguna manera, debilita la norma, pero yo podría hacer el razonamiento contrario, ¿sí? O sea, llegar a la misma conclusión a través del razonamiento contrario. El juez, en definitiva, tiene que ser activista porque la norma no da todas las respuestas. ¿Me explico? No sé si más o menos vamos por ahí. Es decir, la idea de ser escéptico frente a la norma tiene que ver, en general, con entender que aquello que está en el texto, las fuentes, y aquello que está en las fuentes, no es suficiente para resolver los casos. Es un texto, ¿sí? Es un texto. Ese texto se presenta, sobre todo desde la mirada positivista, se presenta como completo, autosuficiente, ¿no?, claro, bien. Que es la mirada racionalista del derecho y en términos interpretativos sería una mirada formalista o cognitivista. Así, bueno, ese texto, ¿sí?, ese artículo de la Constitución, ese artículo del Código, ese artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, me da la respuesta. Y si no dice nada, como decía Kelsen, la regla de clausura lo resuelve. ¿Sí? Bueno, si no encuentra una respuesta, está permitido la conducta. Bueno, el realismo dice, cuidado, porque en realidad la norma no cumple realmente esa función, no resuelve todos los casos, ¿sí? Tiene antinomias, tiene ambigüedades, es oscura o suele ser oscura, tiene contradicciones, entonces es falso eso de que la norma digamos, se la endiosa o se la pone en un lugar de realmente ser la fuente de todas las soluciones a los problemas futuros. Un poco por ese carril va la idea de ser escéptico frente a la norma. Si ser escéptico es, como bien dijeron ustedes, descreer o desconfiar de que la norma pueda hacer todo lo útil que ella plantea que es, o que el positivismo plantea que es. Por eso nosotros usamos siempre como ejemplo una frase de Lewelyn, que es un realista norteamericano, que dice que las reglas son importantes en la medida en que nos ayudan a predecir lo que harán los jueces. Tal es toda su importancia, excepto como juguetes vistosos. Es decir, parecería que la norma es esto, ¿no? Es un juguete vistoso, ¿no?, como que ofrece más de lo que da. Y no sirve para predecir cómo se van a comportar los jueces. Nada más. El realismo, entonces, de Lewelyn, que es el realismo norteamericano, de Lewelyn, de Holmes, entre
los autores, es un realismo bastante más escéptico que otros en torno al rol de las normas jurídicas. ¿Sí? Escéptico, y esto tiene que ver con el propio sistema jurídico norteamericano, que es un sistema de common law, y donde la regla, por decirlo de algún modo, para que ustedes no confundan con la norma, ¿sí? La regla se construye a partir de la actividad de los tribunales. ¿Sí? Es decir, la regla que utilizo para decidir el caso. Entonces, ahí está la regla, no lo que dijo el legislador, sino en cómo los tribunales la aplican, cómo se va construyendo ahí un sentido que permite predecir el comportamiento futuro de los jueces. ¿Se entiende? Bien, entonces, la noción de escepticismo frente a las normas jurídicas, en este realismo que es un poco más contundente, esa afirmación, se vincula directamente con descreer de que la norma brinda todas las respuestas y que entonces hay un sitio protagónico reservado para los jueces, ¿no? En torno a esta tarea de interpretar y de darle un sentido. Esta es la mirada del realismo norteamericano, del realismo de estos autores que recién mencioné. Pero, bueno, hacia adentro de la misma mirada, hacia adentro del realismo jurídico, hay opciones diversas. Otra de las alternativas, quizás la más difundida, es el realismo de Ross. Ross es un autor sumamente interesante. Ustedes tienen el texto que mencionaba antes, ¿no? de su obra quizás más conocida sobre derecho y justicia. Y la diferencia, o aquello que un poco lo pone en un lugar distinto a Ross de quienes no son realistas, ¿no? Ya sea positivistas, naturalistas, etc., no es que sea o que él se comporte como un escéptico absoluto frente a la norma jurídica, sino más bien las pautas que utiliza Ross para determinar cuándo una norma integra el sistema. Por eso yo recién señalaba cuando Santiago hizo su comentario que lo que él acababa de decir era una posición muy cercana a la de Ross, en torno al peso que tiene la idea de vigencia. ¿Sí? Entonces, fíjense, para Ross el problema no está tanto en el escepticismo frente a las normas, o si la norma es completa o incompleta, o si la norma ofrece más de lo que da, sino en determinar cuándo esa norma integra el sistema. Si realmente es derecho, por decirlo de algún modo, forma parte del sistema jurídico. Ese criterio de determinación, entonces, es quizás la llave para entender la teoría de la validez de Ross y vincularla con la vigencia. Entonces, según el positivismo jurídico que ya vimos, cualquier norma es válida, que él se decía, ¿no? Modo específico de su existencia, y por lo tanto es vinculante. Y la norma vincula a todos sus destinatarios a partir de su existencia, y cumple con las pautas que establece la norma superior. Si es dictada por autoridad competente, conforme al procedimiento que fija la norma superior, esa norma existe, es válida y vincula. Ross, en ese texto que la clase pasada les mencioné, pone en crisis la idea que él señala y lo considera, como vimos, un cuasi positivista por entender que esa idea de validez es una noción normativista, ¿sí? Es una idea de validez normativista, pero que desconoce o que deja de lado los presupuestos elementales de una mirada positivista, ¿sí? De una mirada basada en la experiencia. Por eso, si nosotros tenemos que distinguir los criterios de validez, es importante hacer esta clasificación y escindir la idea de la validez sistémica. En virtud de la validez sistémica, una norma es válida en un sistema jurídico X, ¿sí? Si es parte del sistema, si lo integra, si pertenece a él. ¿Cómo determinamos si una norma es parte de un sistema? Bueno, a partir de cuáles son los criterios que fija el propio sistema para que la norma lo integre. ¿Tá? Por eso decimos un criterio sistémico de validez. Después hay pautas axiológicas de validez. Entonces, desde el punto de vista axiológico, nosotros nos preguntamos sobre la fuerza vinculante que posee la norma. Para el positivismo jurídico, la validez desde el punto de vista normativo es suficiente con que la norma sea dictada por autoridad competente y por lo tanto obliga. Kelsen ahí introducía esa idea de que, bueno, estoy moralmente obligado a cumplir con la norma, a pesar de que no lo decía expresamente,
lo contenía en esa norma hipotética fundamental. Y después hay un criterio de validez fáctico, ¿sí? La noción de validez fáctica que condiciona o vincula el concepto de validez con la idea de eficacia de la norma, ¿sí? Con la idea de eficacia. ¿Se acuerdan que en Kelsen discutíamos esto y planteábamos que, bueno, a priori, si considerábamos una norma de manera aislada, no era imprescindible que esa norma sea eficaz para que sea válida, al menos en la primera mirada de Kelsen. En cambio, para el realismo, la validez fáctica es central, y esto tiene que ver con lo que decía Santiago, es decir, pensar cómo se subordina, cómo se relaciona el efectivo cumplimiento, la efectiva observancia de la norma con su validez. Acá llegamos a lo que recién comentábamos, la idea de cuándo una norma forma parte del derecho vigente. Y Ross dice, y esto está en el capitulito que les dejamos, que el derecho vigente significa el conjunto abstracto de ideas normativas que sirven como un esquema de interpretación de los fenómenos del derecho en acción, lo que a su vez significa que estas normas son obedecidas y que son vividas como socialmente obligatorias. Fíjense las últimas palabras de este fragmento. Indica el autor que la norma tiene que ser obedecida y tiene que ser vivida como socialmente obligatoria para que pueda entendérsela como derecho vigente. ¿Sí? Es un plus, es algo más que solamente ser dictada por autoridad competente, sino que además tiene que ser obedecida la norma y ser vivida como socialmente obligatoria. Hay por ahí alguna referencia de Ross donde él dice, bueno, si en definitiva la norma es dictada por autoridad competente, pero no se cumple, si no es obedecida y los jueces no la aplican, es simplemente una expresión de deseo del legislador. Es decir, la norma existe, la norma está, integra el sistema, pero si nadie la cumple, ¿no? En realidad es solamente una expresión del legislador, pero que no tiene, o sea, no se la puede considerar como derecho vigente. Por lo tanto, ahí está el aspecto central o la nota distintiva de Ross para separarse, entre otras cosas, ¿no?, del positivismo jurídico. Plantear que, cuidado, ¿no?, cuando hablamos de quienes integran el derecho vigente, no son solo las normas dictadas por autoridad competente, sino que además, ¿no?, hay un requisito a posteriori. Es decir, ¿es una condición necesaria que la norma sea dictada por autoridad competente para integrar, para estar vigente? Sí, por supuesto, pero no es suficiente, no es una condición suficiente, sino que además tiene que ser obedecida y ser vivida como socialmente obligatoria. Esto ustedes lo pueden apreciar en ejemplos de todos los días. ¿Qué caso, qué normas se les ocurren que cumplirían, por un lado, ¿no?, el criterio kelseniano de validez, ¿no?, y de vigencia, pero que no sortearían esta mirada, la mirada de Ross? ¿Qué normas se les ocurren? El típico ejemplo del derecho intelectual de los libros que están en fotocopiadoras, por ejemplo. Bien, Franco. Siempre doy ese ejemplo. Se parece Sí. que siempre. Sí, o sea, fíjense, todos los libros dicen acá, ¿no?, que está prohibido reproducir total o parcialmente. Bueno, todos hacemos fotocopias, ¿no? Entonces parece que es una norma que está, de acuerdo a Kelsen, ¿no?, sería vigente y sería válida porque no está derogada, pero conforme a esta mirada, no sería derecho vigente. Y algo más polémico o algo más actual de estos tiempos que vivimos. Y más reciente fue la cuestión del debate sobre el aborto, que uno de los planteos que se hacían era que si las mujeres efectivamente abortaban, se tenía que despenalizar y regular. Profe, el DNU, el decreto de necesidad y urgencia de la pandemia. Claro. A ver, ¿por qué? Si me interesa, después volvemos al ejemplo de Nancy, pero dale, María. Y porque no se cumple. La gente sale igual, o sea, en su momento, todos siempre nos juntamos entre más de 10, 20 personas, no sé cuál es el límite ahora, pero socialmente no se cumple. Bien, sí, yo iba a dar ese ejemplo, decir, bueno, si los jueces, porque al principio, ¿se acuerdan? Al principio
se aplicaba, ¿no? Y habían detenido a muchas personas, pero después las tenían que largar, porque claro, que íbamos a llenar las comisarías de detenidos porque habían violado, no, habían salido en auto a hacer un mandado. Bueno, se generó esa discusión y bueno, claro, ahí cuando se retira el Estado, ¿no? Con la aplicación de la sanción, ¿no? Por lo tanto, la norma deja de ser vivida como socialmente obligatoria. Está vigente para Kelsen, está vigente desde el punto de vista, ¿no? De la validez normativa también, pero la mirada de Ross intenta pensar a la norma como un hecho, ¿sí? De la perspectiva de, bueno, ¿qué repercusión tiene en la práctica? Nancy había hablado del caso del aborto, pero no entendí bien el fundamento de cómo lo vinculabas con esto. Si querés, Nancy, explicarnos un poquito mejor. Que en sí, digamos, estaba prohibido de la misma manera en que no se permite fotocopiar libros, el aborto en sí estaba penalizado y se prohibía. Pero dentro de la práctica, dentro de las estadísticas que había dentro del país, se comprobaba que había mujeres que efectivamente abortaban. Entonces, un poco para mí generaba esa contradicción de que estaba la norma que creaba, digamos, de alguna manera lo sancionaba, pero aún así se hacía. Entonces llegó un punto de que el debate estaba en que no tenía sentido penalizar algo que sabíamos que efectivamente sucedía y iba a seguir pasando. Está bien, lo he entendido, sí, es cierto, es verdad. Es buen ejemplo. Bien, ¿algo más se les ocurre? ¿Con qué posición están más de acuerdo? ¿O están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo? Franco, ¿puedo hacerte una consulta? Sí. Porque este tema está muy relacionado a una cuestión de la teoría sociojurídica de Frankevich, cuando hace el análisis de los dos elementos de la paz lícita e ilícita de la vigencia, y todos los cuatro elementos, sería lo mismo esto que plantea Ross del realismo jurídico y la vigencia, ¿o no? A ver, volvé de vuelta porque la Y, teoría bueno, esa no la conozco con detalle. No, él establece dos fases, una negativa, creo que era negativa y positiva, y dentro de la lícita estaba la facultad, el deber, pues, la obligación, la transgresión, perdón, la facultad del derecho, el deber o la obligación, la transgresión y la consecuencia. Y para analizar la vigencia de la norma, había que ponerse a analizar el cumplimiento de estas cuestiones propias que componen la vigencia. Entonces, yo lo relaciono con esto que, bueno, él plantea, entre el caso de lo que planteó la chica, la punición del aborto, la ley de la prohibición de comerciar alcohol en Estados Unidos en su momento, que él analizaba la vigencia de la norma relacionada a eso. Sí, ahora que me decís, me acuerdo de cuando lo estudié en su momento, que es verdad que había como una categoría, ¿no? Como en que él hablaba de categorías, ¿no? Y había una categoría vinculada a eficacia. Las primeras me suenan a que son categorías de lo deóntico, ¿no? De las modalidades deónticas, lo obligatorio, lo permitido, lo prohibido, ¿sí? O lo facultativo, bueno, lo permitido a veces es entendido como lo facultativo. La transgresión evidentemente opera allí, y claro, la idea de la vigencia la ata, entiendo por lo que me decís vos, Santiago, la ata a la eficacia de la norma jurídica. Sí, La vincula con exactamente. eso. Exacto. Y es más, utilizaba casos parecidos para analizar la vigencia, en verdad más la eficacia de la norma relacionada a esto. Está bien, y siempre lo decimos nosotros, esto no es casual que esté en esta perspectiva biofilosófica, porque el realismo jurídico es también llamado, a veces, positivismo sociológico. ¿Me explico? Sí, por eso vos lo relacionás con la cuestión de la sociología, porque en definitiva la categoría esta de observar si la norma es vivida como obligatoria, si se cumple o no se cumple, es imprescindible recurrir a la sociología. Yo no lo puedo hacer desde el estudio de la ciencia jurídica, a secas. Digo, tengo que recurrir al dato sociológico, porque ¿quién me informa? O sea, ¿quién me informa? Lo estoy diciendo de manera metafórica, ¿no? ¿Quién me informa, en términos teóricos, si la norma se cumple o no se cumple? Y la sociología, tengo que recurrir a ese diálogo, ¿sí? Con otra disciplina. Por eso, también, en algunas propuestas, el realismo jurídico es entendido como positivismo sociológico. Por eso, digamos, el linkeo que vos haces es correcto. La categoría de la eficacia, y si uno entiende la categoría de la vigencia desde este punto de vista, desde el punto de vista de Ross, refiere ineludiblemente al campo de los hechos, y por lo tanto, para hacer una lectura tengo que recurrir a la sociología. ¿Se entiende? Es decir, para Kelsen esto es irrelevante, ¿no? Él rechaza la interdisciplina,
y estudia, como decíamos antes, el sistema normativo de la composición de las normas, ¿no? Apelando a la estructura lógica, etc. Desde el realismo jurídico, por entender que las normas no son entidades abstractas, sino que son hechos, bueno, ahí está la vinculación con la sociología, así que es razonable tu análisis. Bien, ¿algo más? ¿Qué les parece, más allá de esto? Quería hacer una consulta. Yo. Sí, una consulta que me quedó recién pensando. En esta teoría, si supongamos que la norma no se viven como obligatorias ni son obedecidas, o sea, no serían normas vigentes, por ende un juez no la podría aplicar. ¿Entendí bien o no? ¿Entendiste bien? Sí, entendiste bien. A ver, no sería norma vigente desde el punto de vista del análisis que hacemos, ¿sí? O sea, desde el análisis de la filosofía del derecho, podríamos decir, esa norma no está vigente. Ahora, si vos me decís, el juez no la puede aplicar, pero el juez puede volver a tornarla vigente. ¿Me explico? Es decir, bueno, o sea, no está vigente hasta que vuelve a estar vigente en algún momento. El punto de referencia, ¿sí? Es, bueno, la norma como dictada por el legislador, ¿existe o no existe? Bueno, la norma existe, perdió su vigencia. ¿Sí? La perdió su vigencia en este momento determinado porque nadie la cumple. Ahora, ¿puede recuperar su vigencia? Y a priori sí la puede recuperar. Es decir, si se vuelve a aplicar, ¿no? Y vuelve a surtir efecto y vuelve a ser vivida como obligatoria, la puede recuperar. No, a ver, no me animaría a hacer la lectura de que porque la norma perdió vigencia no se puede aplicar más, es decir, porque la norma murió. Lo que sí nosotros hacemos desde la teoría, ¿sí? O la filosofía del derecho, es al momento de describir ese sistema jurídico, cuando yo lo estoy describiendo, estoy dando cuenta de lo que ese sistema jurídico es, no incluyo a esa norma porque la norma no está vigente. Mañana no sé. Me explico, pero la foto del sistema yo no la incluyo porque para mí esa norma no está vigente, si soy realista al arroz. Ahora, si soy Kelsen, te diría, yo tengo pero que es derecho, digamos, como ya. Franco. Sí. Es derecho. ¿Cómo? Es derecho no vigente sería, ¿no? Claro. Sigue siendo Sí, derecho. está bien el razonamiento. Sí. Es derecho no vigente. ¿Sí? Pero bueno, Ross dice, cuidado, dice, el derecho vigente significa, bueno, sí, podríamos decir por oposición, es derecho no vigente, ¿no? Pero técnicamente no integra, o al menos desde la lectura de Ross, no integraría las normas, ¿no? Que en ese momento regulan la conducta de las personas. ¿Se entiende? Es decir, yo trataba de hacerlo con este razonamiento. Si yo tengo que sacar una foto y describir desde la filosofía del derecho el sistema normativo X del estado X desconocido, si yo lo hago desde Kelsen, voy a mirar, para hacer esa descripción, las normas que dictó el legislador, digo, que dictaron las autoridades competentes de acuerdo al procedimiento establecido. Y esas normas pertenecen al sistema y esas normas son válidas y fueron dictadas conforme a los parámetros que vimos y están vigentes salvo que hayan sido derogadas. Ahora, si yo hago esa misma lectura, ese mismo análisis desde esta propuesta, tendré que decir, bueno, esas normas fueron dictadas por el legislador, pero no constituyen derecho vigente si no son obedecidas y vividas como obligatorias. ¿Se entiende? O sea, estamos en el plano de la descripción, del análisis del derecho, no en el plano de, bueno, de pensar si el juez tiene que aplicarla o no tiene que aplicarla, o de pensar qué va a suceder en el futuro. ¿Sí? Estamos analizando cómo se describiría un sistema jurídico determinado. ¿Se entiende, Tamara? Es decir, si vos me decís, bueno, ¿qué tendría que hacer el juez el día de mañana? Y a priori esa norma no está vigente. Vos si la puede aplicar o no la puede aplicar, bueno, habría que ver el proceso, ¿no? De recuperación de esa vigencia a partir de la vivencia como obligatoria, la aplicación por el resto de los jueces. Si vos me decís, mañana Claro. viene un juez, sí. Porque yo pensaba, desde el punto de vista de argumentar, supongamos con el DNU de la cuarentena y de no poder reunirse, supongamos esas personas que habíamos dicho que estaban presas. Es muy fácil con el realismo decir, bueno, no está vigente, porque no está obedecida, por ende no se me puede imponer una pena. O sea, desde el punto de vista del razonamiento, de poder zafar de una pena, digamos. ¿Se entiende a dónde voy? Sí. Digamos, sería muy sencillo. Claro, el problema que yo postura. veo es que podría decir también, en su momento era vigente, entonces estaría bien la pena
que le hayan puesto en su momento, pero ahora que no está vigente, por más que haya sido 6 meses después o un año después, no iría, digamos, queda muy a potestad del juez. Estoy muy tentado de contarles un caso, pero siempre, o sea, lo quiero dejar para el trabajo práctico, pero no sé si me va a contener. Porque hay un caso muy claro de la Corte Interamericana donde pasa esto, ¿sí? Y la Corte Interamericana es un razonamiento bastante cercano a uno de los autores que nosotros vimos, pero bueno, quiero que ustedes después lo analicen en el práctico. ¿Sí? Pero está muy bien, o sea, son muy agudas las observaciones de los dos, en el sentido de, ¿qué pasa entonces? Yo tengo la norma escrita y los jueces no la aplicaron, ¿sí? Y no fue aplicada. ¿Qué pasa si ahora se quiere aplicar? Me tengo que detener en todo ese antecedente previo, decir, bueno, esta norma perdió vigencia, podríamos llegar a la conclusión de que entonces no hay que aplicarla, o bueno, forma parte, o está ahí escrita, ¿no? Pongámosle el nombre que quiera, está ahí escrita, ¿y qué hacemos con eso? Esto demuestra, ¿no? Que la teoría tiene repercusión en la práctica, ¿no? Porque fíjense que el modo en que se argumente, como bien lo dice Tamara, y es a eso lo que apuntamos en esta materia, a desarrollar algunas destrezas para argumentar, el modo en que se argumente puede ser determinante en, bueno, ¿se aplica o no se aplica? ¿Sí? Y el criterio de validez que tenga el juez, o el criterio de vigencia, también puede ser determinante en decir, bueno, yo hasta ahora, no sé, pasaron 50 años donde a nadie se le impuso una pena por fotocopiar un libro, y ahora se me ocurre a mí sancionarlo. Bueno, ¿cuál es mi argumento para sostener la vigencia de esa norma? ¿Me explico? Bueno, tendré que pensar a la Kelsen en ese caso. Ahora, si yo quiero decir, bueno, quiero defenderme, ¿no? Porque soy el sancionado, y digo, bueno, no, pero a ver, a nadie se sancionó por esto, de una norma que ya no se aplica, o sea, que no está vigente. Bueno, podré dar estas razones de índole sociológico, en gran medida, ¿no? Que tienen que ver con recurrir al dato de los hechos y pensar por qué la norma no es derecho vigente. Digo. Pero Franco, ese razonamiento que vos haces, Tamara, cuando veas el caso del trabajo práctico, te vas a dar cuenta que es muy útil pensarlo así, ¿sí? Y que puede ser peligroso. Yo estoy, o sea, estoy bastante cerca de lo que vos decís. Van a verlo en este caso. Puede ser peligroso porque entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, que tengo que esperar que siempre se aplique para que la norma, digamos, vincule, ¿no? Y por otro lado, ¿cuál es el grado de aplicabilidad suficiente para entenderla como vigente? Que se aplique en un caso, que se aplique en dos, que se aplique en 100, que se aplique en todos. ¿Cómo lo mido? ¿No? Por eso, recién con lo que decía Santiago, ¿no? Vinculado con la sociología. ¿Cómo evalúo, ¿no? Si realmente eso obedecía? ¿Qué número de casos necesito para entender que hay una vivencia de obligatoriedad sobre la norma? Bueno, esta falta de respuestas es lo que nos va a acompañar durante todo el curso, porque de eso se trata la filosofía del derecho, y que en gran medida se resuelve en el terreno de la argumentación. ¿Sí? Como bien lo señaló ella, ¿cómo argumento esto? Bueno, en gran medida se resuelven en esa arena. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguien más quiere hacer alguna observación sobre la propuesta de Ross? ¿No? Bien, lo más significativo tiene que ver con esto, sin dudas, así que me parece bien que les haya generado interrogantes. ¿Cómo entiende entonces Ross a las reglas? Porque hasta acá yo señalé que el realismo norteamericano planteaba un escepticismo, en términos generales, un escepticismo frente a la norma jurídica en virtud de que son incompletas o no dan respuesta a todos los casos o tienen equivocidades, entonces la norma es un juguete vistoso. Ross no es un escéptico en esos términos, más allá de que pueda ser escéptico en clave interpretativa. De hecho, él concibe a la norma jurídica como una directiva, ¿sí? Pero como una directiva que se orienta a los jueces, más que a las personas, es decir, al menos directamente a los jueces e indirectamente a las personas, pero las concibe a las normas como directivas. Esas directivas están después subordinadas a todo lo que discutimos recién, es decir, a que sean efectivamente aplicadas, que sean vividas como obligatorias, etc. Pero son directivas, es decir, son los que fijan esas pautas de comportamiento para que los jueces decidan y que nos van a permitir eventualmente predecir casos futuros. Por eso, Ross dice que las reglas, que las normas jurídicas no son aserciones ni exclamaciones, están orientadas a dirigir el comportamiento
de los jueces, de los hombres, perdón, jueces y ciudadanos. ¿Está? La ve como eso, como una directiva. Y lo último que me interesa que sepamos de Ross, que no está en el texto, en el capítulo, pero que siempre lo damos porque es importante, es la clasificación de fuentes que él hace. Es decir, frente al positivismo jurídico, cuya fuente única es la ley, ¿sí? La ley en sentido amplio, ¿no? La norma jurídica dictada por la autoridad competente, Ross hace una clasificación de fuentes que nosotros solemos emplear y distingue entonces entre fuentes totalmente objetivadas, parcialmente objetivadas y no objetivadas. ¿Qué quiere decir con esto de objetivadas? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué intuyen? ¿Qué intuye con la denominación de fuente objetivada? ¿Qué significará decir que una fuente está objetivada? Que son normas. Claro. A ver, Santiago, dale. No, yo veo que están normalizadas, que se llevan de alguna manera se hacen escritas o que tienen un fundamento. Bien, y alguien más iba a decir algo. Y la corté, Sí, que son normas positivas, escritas. Bien, la idea de objetivación tiene que ver con, bien lo puso Nancy acá, muy bien. Esto cuesta un montón, a veces entenderlo. Y Nancy puso determinadas. Sí, tiene que ver con el grado de determinación o con el grado de estabilidad de la norma. ¿Sí? La idea de estabilidad también me gusta para pensarlo, porque fíjense que cuando él distingue, dice, bueno, hay algunas que están totalmente objetivadas, es decir, como que están totalmente cristalizadas, por decirlo de algún modo, que son las leyes, los decretos, los reglamentos. Hay otras que están parcialmente objetivadas, que serían menos estables, esta es mi interpretación, menos estables en el sentido de que, bueno, tienen un grado de cristalización distinto, como los precedentes, las costumbres, y fuentes que no están objetivadas como las prácticas, las tradiciones, podríamos decir usos, que no son costumbre, que no están para nada objetivadas, es decir, que tienen un grado de determinación o de estabilidad menor. En esta clasificación, lo que nos muestra Ross es una amplitud de fuentes mucho más diversa de la que podemos encontrar en una perspectiva exclusivamente positivista. ¿Sí? En el positivismo, la fuente es la ley, es la norma jurídica, ¿no? y nada más. Aquí fíjense que hay una apertura interesante al rol que tiene el precedente, sin dudas, pero también a otras prácticas o otros hechos que pueden repercutir en la determinación o en la atribución de significado de las disposiciones jurídicas. De ese modo, entonces, tenemos ya un panorama en torno al realismo, partiendo de esa idea, que a mí me gusta bastante, que la dije en una de las primeras clases, de que para el realismo sostiene como presupuesto inicial que el derecho no es un conjunto de entidades abstractas, sino que el derecho es un conjunto de hechos. ¿Sí? Por eso, insisto, el comentario de Santiago, que venía muy a cuento de la relación con la sociología. ¿Sí? Es un conjunto de hechos. Ahora, ese análisis del derecho a partir de entender que las normas no son entidades abstractas puede tener diversos matices, vamos a decirlo en estos términos, diversos matices. Un matiz más escéptico, que es el del realismo norteamericano, más escéptico frente a las normas, con esta idea del Lewering que vimos. Otra mirada, que es la más difundida, quizás, ¿no? La de Alf Ross, el realismo escandinavo, con la centralidad que tiene la noción de derecho vigente. Y acá sumamos algo más, que no hace mucho que lo sumamos, pero que es interesante, que tiene que ver con el realismo que se forjó en términos continentales, ¿sí? En la Europa continental. El realismo continental europeo. El realismo continental europeo, ustedes tienen un textito de Giovanni Battista Ratti, o de Barberis, no me acuerdo, no, de Barberis, de Mauro Barberis. Tienen un texto de Barberis que explica, incluso les puede servir para refrescar un poco realismo en general, porque él plantea, ¿no? Una síntesis de la teoría de Ross en unas pocas páginas, y después habla de cuál es la particularidad o qué es lo distintivo del realismo continental europeo. Porque ustedes dirán, bueno, pero si el realismo tuvo lugar en Estados Unidos por el sistema del common law y el rol del precedente, ¿cómo podemos entender al realismo en sistemas continentales? Como el nuestro, como el de Italia, como el de Francia, ¿sí? Sistemas donde hay codificación, donde la fuente central es la ley. ¿Cómo podemos entender allí el realismo? Bueno, hay desarrollos realistas y muy importantes en sistemas continentales.
Un ejemplo es el realismo francés de Michel Troper, que está en el texto. Y otro es el del realismo genovés. El realismo genovés, yo insisto con esto, ¿no? En los exámenes libres a veces encontramos con más estudiantes que empiezan a hablar del realismo genovés y nos da risa porque en primer año no están en el programa de manera obligatoria, sin embargo, ha adquirido cierta fama. El realismo genovés, entonces, lo que plantea de distintivo en relación con los otros realismos es precisamente que por su origen, por un origen dado en un país continental, en un estado continental, tienen características diferentes, fundamentalmente en torno a la interpretación. Es decir, los presupuestos comunes son compartidos. La idea de que el derecho no es un conjunto de entidades abstractas, sino que el derecho son hechos, eso es compartido por el realismo genovés. Pero cuando hablamos de el rol de otros actores en la determinación del derecho, mientras que un realismo como el realismo estadounidense, el realismo norteamericano, pone protagonismo en los jueces y en el rol del precedente de manera prácticamente excluyente, el realismo genovés le da un sitio a los juristas. Es decir, hablan estos autores de que la determinación del derecho está a cargo de los jueces y a cargo de los juristas. ¿Sí? ¿Los juristas quiénes son? Los autores de la dogmática, es decir, los que trabajan en el campo de la dogmática del derecho, es decir, los que escriben acerca del derecho penal, del derecho civil, del derecho comercial, del derecho laboral, ¿sí? de cualquier rama o ámbito dentro del derecho. Esos son los juristas, son la expresión de la dogmática y por lo tanto interfieren en la determinación del derecho. ¿A qué conclusión llegamos entonces? Bueno, que el derecho evidentemente no está resuelto por la norma, ¿sí? O al menos no está resuelto por la disposición jurídica, sino que se determina a partir de una tarea en la que intervienen otros actores, otras voces, que son los jueces y los juristas. ¿Y por qué lo hacen? Porque la disposición jurídica, la disposición, no está totalmente determinada, tiene grados de indeterminación, y por eso son realistas estos autores. Afirman que las disposiciones jurídicas tienen grados importantes de indeterminación, tienen equivocidades, tienen lagunas, tienen antinomias, etc. ¿Sí? Ambigüedades. Por lo tanto, frente a esa indeterminación, es imprescindible que exista una tarea de intermediación, y en esa tarea están los jueces y los juristas. Esto lo vamos a ver muy en detalle cuando veamos interpretación y argumentación jurídica, porque un poco la perspectiva central que asumimos tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar el rol del intérprete como un rol protagónico en la determinación del derecho. Estamos, entonces, el punto distintivo del realismo genovés, sin lo anterior, es que le asigna un lugar también a los jueces y a los juristas en la determinación del derecho. Parte de esa misma idea. Que el determinado. ¿Me escuchan ahora? Sí. No, se me terminó la batería de los auriculares. Les decía, parten del mismo presupuesto, en virtud del cual el derecho no está totalmente determinado y que en la tarea de determinación no solo actúan los jueces, como diría el realismo norteamericano, sino también los juristas. ¿Sí? Esa es a grandes rasgos la propuesta del realismo continental, que es bastante escéptico en algunos aspectos frente a el rol de las normas jurídicas, pero sobre todo es escéptico en términos interpretativos. A mí personalmente la teoría de Michel Troper también me gusta mucho, la teoría de este autor francés, y la del realismo genovés también, porque tengo un cariño de formación de allí, ¿no? Pero, bien, me interesaba por lo menos presentarles que dentro del realismo hay distintas miradas, no solo decir, bueno, el realismo sostiene que el derecho es un conjunto de sentencias, ¿sí? Es algo más que eso y hay distintos matices. Bien. Una consulta. Sí. ¿Se podría considerar el realismo jurídico como la única perspectiva filosófica que reconoce la existencia de diferentes órdenes normativas en un lugar determinado? Es decir, el realismo jurídico porque reconoce como fuente a las prácticas, a las tradiciones culturales, cosas que tal vez el positivismo no, y bueno, que los otros tampoco. Bueno, es buenísima tu pregunta, y la clase que viene la van a ver en detalle con Maju. Te voy a anticipar una respuesta, no es la única perspectiva, ¿sí? De hecho, quizás la perspectiva que más
lugar le da a esas formas de normatividad son las teorías críticas. Pero bueno, como ustedes no lo vieron todavía, dentro de estas tres, es cierto que la que más cercanía puede tener con el hecho social es el realismo jurídico, ¿tá? Pero el realismo no deja de ser una mirada bastante institucionalista en cuanto a, bueno, el rol de los jueces, el rol de los juristas. Si vos me decís, bueno, pero por esa vía puede entrar algo más que la ley del legislador, sí, o sea, ahí te doy la derecha, es decir, bueno, un juez puede comenzar a entender que hay normatividad fuera de lo que dice el legislador y que hay normatividad, por ejemplo, en las pautas de las comunidades indígenas, y eso se transforma en jurisprudencia y se sigue aplicando, y por lo tanto ahí se constituye un sentido interesante y se crea una regla a partir del precedente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, vos tenés razón. Es decir, a partir de la voz del juez pueden entrar algunos discursos que no están contemplados en la ley, en el sentido de la ley del legislador, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo te doy la derecha. Ahora, si vos me decís, bueno, ¿el realismo le preocupa el pluralismo jurídico como objeto de estudio? No, le preocupa el precedente, le preocupa la tarea de los juristas, le preocupa cómo hacer para determinar el contenido de la norma jurídica, es decir, le preocupan otras cosas que no dejan de estar en el marco de, bueno, cánones bastante tradicionales. Sin embargo, si vos me decís, de acuerdo a lo que vimos ahora, sí, sin duda, de acuerdo a las tres corrientes que vimos ahora, es la que más cabida puede darle a una mirada un poco más plural, ¿sí? O la que se pueden colar estas perspectivas más diversas. Eso sí, sin dudas. Por eso la llamamos como una teoría bisagra. ¿Está? Pero está muy bien tu observación. Maju, la clase que viene, le va a dar en detalle en qué consiste el pluralismo jurídico y por qué las teorías críticas son las que se han encargado de presentar el problema y de hacerse cargo de ese problema. Bien, ¿algo más sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, son 3:30, no sé si vale la pena que empiece con teorías críticas. No sé si estás ahí, Maju, ¿qué opinás? Si no, te lo dejo directamente a vos. Sí, estoy acá. ¿Qué te parece? Porque son 3:30 ya. Si querés, la semana que viene arranco con teoría crítica, no tengo problema. Bueno, lo presentás así, aunque sea como hicimos la vez pasada, y después te metés en pluralismo y opacidad, ¿sí? Dale. Para no perfecto. mezclar, no sé. Porque si no, Dale, ahora me parece sería genial. como dedicarle solo unos minutitos. Bueno, entonces, por hoy un poco el objetivo está cumplido, ¿sí? Haber recorrido mínimamente lo de Hart, la propuesta de Hart, y presentar los realismos, si ustedes quieren, de la mirada más diversa posible, para que tengan un panorama, aunque sea inicial, introductorio, a estas otras opciones dentro del plantel de escuelas filosóficas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo sobre esto? ¿Nada? Sí, profe, yo una Sí. pregunta. No es sobre esto, pero quiero saber más o menos la fecha del primer trabajo. Bien, buena pregunta. Eso les iba a decir. Ya estaríamos en condiciones de, digamos, de lanzar el primer trabajo porque llega hasta acá, ¿sí? Hasta realismo. Entonces yo voy a tratar de armarlo en estos días y de subírselos para que tengan, como hacemos siempre, entre 10 y 15 días para resolverlo. O sea, desde que lo subo 10 o 15 días, entonces supongo que a mediados de septiembre tendrían que entregarlo, pero les voy a comunicar a través del campus, ¿está? La idea sería que el primer trabajo sea entonces para mediados de septiembre. El segundo va a ser de teorías críticas fundamentalmente y de algunas teorías pospositivistas como neoconstitucionalismo y la teoría de Ferrajoli, la teoría garantista de Ferrajoli. Y el tercero sobre interpretación y argumentación. ¿Está? Entonces yo creo que vamos a tener uno a mediados de septiembre, otro en octubre, los primeros días de octubre quizás, o ahí en la primera parte de octubre, y uno sobre el final, para dejar un tiempito para que ustedes puedan trabajar sobre la sentencia, digamos la sentencia de cierre. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Algo que haya quedado pendiente? ¿No? Bueno, entonces, el jueves que viene nos vemos con Maju para ver teorías críticas. El texto es el texto de la doctora Sef, ¿verdad, Maju? Sí, que está en el Apuntes, campus, me parece. sí, apuntes sobre teoría crítica, que está en el campus. Es un texto largo, pero
vamos a sacar lo más importante de allí, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos el jueves. Gracias a todos y a todas. Gracias, chao. Gracias. Gracias. Nos vemos.